Noticiero El Vigilante presenta Luces y Sombras con el periodista Juan Francisco Rodríguez. Los comentarios expresados en el siguiente programa son ajenos al noticiero El Vigilante. Estimados amigos, sean muy bienvenidos a Luces y Sombras con su servidor Juan Francisco Rodríguez, Juanfra GT en las redes. Hoy tenemos el gusto de compartir con la licenciada Suri Ríos, de una larga trayectoria política y social, también como diputada y como excandidata a la presidencia de la República. Hoy la hemos invitado para hacer un breve análisis de la coyuntura nacional, haciendo un repaso de los diferentes casos políticos que se han dado hasta llegar de nueva cuenta al caso Ríos Montt. Así que, Suri, sea usted muy bienvenida. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación a Luces y Sombras, y Juanfra, siempre un honor estar aquí con usted. Muchísimas gracias. El primero de los puntos sería rápidamente, a sus ojos, como una persona que estuvo en la contienda política y que al final ganara el ciudadano Morales, y ver los resultados que se han tenido, ¿qué sabor le deja a usted en la boca esta situación? Bueno, vea, yo recuerdo que fui muy criticada por algunos sectores en uno de mis últimos videos cuando yo decía y cuestionaba qué sabe un comediante de la cosa pública. Pero realmente no es menospreciar ninguna carrera profesional, simplemente es que el precio de la inexperiencia para el Estado es muy alto. Si no, veamos las primeras planas de los periódicos todos los días, lo que es precisamente la inexperiencia y el desconocimiento. Es una irresponsabilidad postularse para un cargo público, cualquiera que sea, si uno no tiene conocimiento profesional y de experiencia sobre lo que significa la cosa pública. Un político en los Estados Unidos dijo, si tú quieres hacer dinero, trabaja en el sector privado, pero si tú quieres agradecerle a la nación algo de lo que te ha dado, entonces sé un servidor público. Pues más que suficiente. Ahora, hay una situación bien interesante. Un Congreso que ha sido bastante señalado con el famoso decreto 14 y 15 de 2017, donde automáticamente de cada 100 personas recluidas iban a quedar 37 en libertad. Luego un organismo judicial que pareciera estar simple y sencillamente al compás del son que le toquen, y un ejecutivo mangoneado. ¿Qué situación nos espera a los guatemaltecos? Al ciudadano de a pie, el ciudadano camionetero. Una situación seria. En primer lugar, porque vemos un Congreso señalado donde yo te diría, Juanfra, que la verdad es que ningún diputado de ningún partido debería ser reelecto. Esta legislatura debería de terminar en lo que está. Punto y final, no más. Y yo creo que las reformas a la ley electoral y de partidos políticos sí tienen que ser unas reformas conscientes, no para fortalecer ni al Tribunal Supremo Electoral, sino que para fortalecer el poder ciudadano, para que los ciudadanos realmente puedan encauzar su voto de una manera transparente a quien quieran. Nosotros estamos promoviendo precisamente que el voto sea plurinominal, abierto y desbloqueado. Eso es muy importante para nosotros. En segundo lugar, un descontento porque en el tema de justicia, que es un tema propio de cualquier estado, imagínate que todas esas viudas de conductores de taxis, de conductores de buses, todos esos chiquitos huérfanos, toda la gente que es víctima todos los días de extorsión, que tiene una carnicería, una panadería, un puesto en el mercado. ¿Dónde está el servicio público, la consideración, la justicia o el respeto a los derechos para esas personas todos los días? Independientemente de los casos políticos que hoy vemos en los medios de comunicación. Los guatemaltecos que día a día salen a trabajar, que tienen una tortillería, una librería y que quieren crecer y no pueden crecer por el impuesto que le tienen que pagar a los extorsionistas. Esa es la Guatemala que tenemos hoy. Y en medio de esta Guatemala hay una situación bastante difícil que creo que vale la pena que la podamos considerar, y es que el guatemalteco, que yo creo que una cantidad muy pequeña de guatemaltecos entiende este proceso que algunos han llamado ideológico, otros políticos, algunos un movimiento social. Pero la semana recién pasada yo tuve la oportunidad de platicar con 3 diferentes actores guatemaltecos. Platiqué con una persona que se dedica a tortear, con una persona que atiende un pinchazo y con un taxista. Y ellos lo que piden es simple y sencillamente la oportunidad de trabajar, más allá de una ideología. En ese sentido, ¿realmente hay una lucha entre lo que se considera derecha o izquierda, o simple y sencillamente son intereses económicos de alguien que está detrás de todo esto? Yo la lucha la veo entre los que negocian con la industria internacional del conflicto, aquellos que son vividores de la intriga, de la división, que buscan cómo nos enemistamos unos contra otros a causa y como consecuencia de jugosas prebendas.
Y eso me hace entrar al caso del general Ríos Montt. Por favor. ¿Por qué ellos insisten en que el general Ríos Montt esté en medio de un caso cuando el general Ríos Montt ya fue declarado interdicto? Y cuando digo, Juan Fran, si tú me lo permites explicar interdicción, por favor, porque muchas personas me preguntan, pero Suri, ¿qué es un proceso de interdicción? Bueno, es cuando un juez competente dictamina que una persona no tiene las capacidades ni las facultades mentales ni volitivas para poder defenderse. Esto después de una serie de exámenes que le han hecho al general Ríos Montt, médicos del Hospital General San Juan de Dios, médicos del Hospital Federico Mora, médicos del INASIF y hasta los médicos, Juanfran, de los querellantes adhesivos vinieron de México para hacerle exámenes al general Ríos Montt. No crean que fueron médicos de la defensa, no, fueron siempre médicos de los contrarios. Y ante la ciencia, ante los resultados científicos, ¿qué iban a decir? Entonces un juez competente lo declaró interdicto. Cuando una persona es declarada interdicta, y ya pasó con el general Mejía Víctores y otros, simplemente son sujetos de que ya no tengan más persecución penal. Sin embargo, con el general Ríos Montt lo dejan siempre allí. ¿Por qué? Porque su nombre es una de las mejores fuentes de financiamiento para estos vividores de las ONGs, para estos que viven de esta industria internacional del conflicto. Entonces lo tienen que dejar siempre para poder recibir los fondos de la cooperación internacional y entonces seguir con estos casos políticos que no le dan ninguna solución a ese ciudadano que está trabajando, a esa viuda de ese taxista, a esa viuda de esa persona que asesinaron, a esa familia cuyo hermano, cuyo padre, cuyo hijo se fue a Estados Unidos con mucho dolor, con mucha angustia para mandarle unos centavos a su familia. A esos jóvenes que quieren ser alguien, que son emprendedores, que quieren buscar, ¿qué tipo de progreso les da esto? Ninguno, Juanfran. Imagínate que nosotros venimos de un proceso en el año 2013 donde estuvimos más de 50 días, 55 días, 10 horas seguidas. Un proceso donde el general Ríos Montt se presenta voluntariamente, porque a él nadie lo fue a traer. Él voluntariamente, cara al sol, fue a dar cuentas al país. Porque el general Ríos Montt, si me preguntas, ya fue juzgado por la historia. Fue juzgado electoralmente en las urnas, que es el juicio más duro, Juanfran. Porque ¿cuántos de estos negociantes se han postulado? ¿Cuántos votos han obtenido? No han obtenido nada. Son insignificantes en el sistema político. El general Ríos Montt, vez tras vez tras vez, fue electo y reelecto. Fue uno de los diputados con más votos en todo el Congreso de la República. Entonces realmente yo quisiera pensar en que Guatemala tiene que caminar hacia adelante, hacia el progreso, hacia el desarrollo, hacia un verdadero Estado de Derecho. Ahora, en medio de esta situación existe algo muy interesante, que esta industria del conflicto ha elegido determinados casos para beneficiarse económicamente, pero lo que hacen realmente es que los recursos que deberíamos estar utilizando, por ejemplo, a través del organismo judicial o en parte de esta cadena de la justicia, en el sistema penitenciario, en el Ministerio de Gobernación, siempre son recursos que se utilizan para hacer como shows mediáticos. Ahora, la gran inquietud que a mí me surge como periodista es, ¿qué se puede hacer en contra de estas organizaciones que tratan de alguna manera de ser representativas de quienes participaron en algunos conflictos? ¿Hay algo legal que se pueda hacer? Bueno, me gusta el nombre de tu programa, Luces y Sombras, porque ellos quieren llenarnos de obscuridad. Y nosotros tenemos que ver que nuestra luz brille cuando nos comunicamos, cuando hablamos, cuando ustedes tienen este tipo de programas, ayudan a que la luz salga. Hoy, a través de las redes sociales, tantos guatemaltecos escriben. Yo he conversado con intelectuales de la izquierda que no están de acuerdo con estos procesos de genocidio porque el genocidio nunca lo hubo en Guatemala. Nunca. Ni estos delitos contra la humanidad tampoco lo hubo en Guatemala. Lo que tuvimos fue un enfrentamiento armado interno donde perdimos todos, donde todos perdimos vidas, donde se perdió bienes, donde la historia sufrió. Mira cuántas bombas en el Parque Central, cuántas escuelas que pusieron bombas, cuántas torres eléctricas que derrumbaron, cuántos puentes, cuánto nos dividíamos y tardábamos días en poder pasar por Tecpan, ¿te acuerdas, Juan? Por supuesto. Entonces, realmente aquí sufrimos todos, pero punto y final. Ahora tenemos que construir y no vamos a construir nunca sobre una verdad si todo se trata de procesos jurídicos donde hay ganancias jugosas para ciertas ONGs. Pero ahí tenemos que hacer una pausa porque a mí me parece interesante, por ejemplo, yo recién estuve en Huehuetenango cuando entra una determinada cantidad de personas de seguridad y me quedé asombrado, dije seguramente es alguna personalidad, alguien en Huehuetenango lindo y querido.
Y cuando me dicen es que viene un comandante de los comandantes de la guerrilla con cualquier cantidad de séquito de seguridad, y yo digo, ¿por qué estas personas sí han podido rehacer su vida? Ahora son terratenientes en el interior y en el altiplano de la República. ¿Y por qué quienes estuvieron del lado de la legalidad son tan marcados, son tan perseguidos? Claro, porque esto es un sistema internacional que es una red que se premia entre ellos. Y basta ver los Wikileaks, ¿no?, que se revelaron en tiempo de la señora Clinton, donde ellos se premian. ¿Viste cómo premian a los jueces? La señora Barrios premiada, es la señora Claudia Paz y Paz con un tremendo empleo en Estados Unidos, ahí está WOLA, America's Watch, International Amnesty, todos se premian entre ellos en su cadena, ¿no?, en su cadena de captura de un sistema dentro del aparato de justicia. Y nosotros nos hemos preocupado de trabajar, nos hemos preocupado en producir, hemos dejado que las Fuerzas Armadas tengan el papel que constitucionalmente les toca. Entonces, no, ya no podemos seguir callados. Tenemos que denunciar lo que tiene que ser, porque la justicia es a cada cual lo suyo. Y para que haya justicia, tenemos que respetar la Constitución, las leyes de la República y el debido proceso, y evidenciar a quienes quieren capturar el Estado, no a través de votos ni de una competencia electoral, sino que a través de simplemente hacerse unas redes de corrupción. Ahora, algo que me parece interesante en este proceso es que en el caso del general Ríos Montt es un caso bastante visible y que los guatemaltecos creo que de alguna manera lo identificamos fácilmente, especialmente quienes vienen de los años 80 para acá, pero significa que el resto del sistema de justicia está cooptado. Es decir, que es inaccesible para Juan Pérez, para Carlos López, para Silvia Ruano, etcétera. ¿Está cooptado ese sistema de justicia? Cuando se comete una injusticia contra un individuo, y lo decía Montesquieu en uno de sus pensamientos políticos, mañana va a ser contra la sociedad. O sea, no puede haber una injusticia por parte del Estado con un individuo, porque mañana va a ser contra cualquier miembro de la sociedad. Hoy es el general Ríos Montt. Mañana puede ser tú, mañana puede ser usted que nos observa a través de este medio de comunicación. Entonces, por eso es que es tan delicado. El respeto al debido proceso tiene que prevalecer y la presunción de inocencia. Y mira, lo vemos a todas luces. Ahí está el caso del coronel Chiroy. ¿Acaso hay una audiencia donde se le escuche? Ya hubiese cumplido condena, pero no le dan la audiencia para que se le escuche, para mantenerlo ahí como parte de los procesos oscuros. ¿Qué pasó con los señores Valdés Pais? Ni siquiera, solo porque el testigo realmente a última hora quiso decir la verdad, pero testigos que están siendo adoctrinados. Igual en el caso de General Ríos Montt, había un manipuleo de las osamentas, no respetaban los protocolos. Una de las testigos, por ejemplo, dijo, yo no voy a mentir, todo esto que están hablando aquí no sucedió en época de General Ríos Montt, imagínense. Pero para eso no hubo cobertura, ¿no? A eso no lo dijeron nunca, eso no lo cubrían los medios que estaban. Entonces, sí hay ahí una red que está velando porque no se dé la justicia en los grupos y en los casos en que tiene que verlo. ¿Dónde tú estás viendo los juicios para los extorsionistas? ¿Dónde estás viendo que haya sendas conferencias de prensa para los que han sido asesinados por extorsionistas en los mercados? ¿Dónde están esas conferencias de prensa donde el Ministerio Público tiene gran pesar por la cantidad de niños que han sido abusados sexualmente o víctimas de las redes de trata en este país? Esas conferencias de prensa no existen, esos procesos no existen, más de 1.700 casos archivados por el MP sin acciones en el tema de extorsión y de abuso de menores. No puede ser. Es impresionante. Ahora bien, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué se espera de esta justicia guatemalteca? Justicia entre comillas. Bueno, como en todo, yo siempre creo que hay más buenos que malos. Como en la prensa, como en el ejército, como en la política, como en el gremio de los abogados. Y yo sí creo que la justicia tiene que prevalecer. Yo creo en el valor, creo en los principios. Y yo creo que este es el momento en que hay que actuar y hay que hablar con la verdad. Creo que hay muchos jueces dentro del organismo judicial, mucha gente buena que quiere el bien y la transparencia y que saben que no podemos seguir siendo capturados por las fuerzas oscuras de este país. Que Dios nos dé la fuerza, nos dé la fortaleza y hablemos, alcemos la voz, no nos quedemos callados, no seamos víctimas del miedo. Pero, y en medio de esta situación, en el caso específico del general Ríos Montt, ¿qué solicitan ustedes? Juanfran, nosotros lo que solicitamos es efectivamente que se respete el estado de interdicción que él tiene y que se cese la persecución penal como se ha hecho en los demás casos. Los abogados están haciendo lo conducente, ya tú ves como ese mismo tribunal que estaba desintegrado, lo integran únicamente para ver el tema de general Ríos Montt, imagínate, cuya
una de las juezas está comprometida porque recibió capacitaciones y apoyo de CalDH. O sea, ¿qué imparcialidad va a tener esa jueza? Y el otro juez que está ahí es uno de los jueces que está en el caso del hermano del presidente de la República. Y ahora tiene que compartir tiempo para ver el caso de General Ríos Montt. Eso tampoco se puede dar. Entonces, nosotros estamos pidiendo justicia, a cada cual lo suyo. Los abogados están haciendo lo propio, pero tú sabes que para defenderse está la defensa jurídica que hacen los abogados, pero también hay una defensa material que es el acusado que provee de toda la información y de los actos para su propia defensa. Y el general Ríos Montt no está, él está desvaneciéndose, es un hombre de más de 90 años y yo creo que tenemos que hacer ley y hacer las consideraciones que se tienen que hacer porque él fue declarado interdicto. Para finalizar, Suri, en este espacio de luces y sombras, quisiera preguntarle, ¿qué hace el guatemalteco de las calles? ¿Qué hace en medio de toda esta situación? ¿Cuál sería su mensaje especialmente para esos guatemaltecos, los más jóvenes, los que están viendo que la Guatemala que con la que sueñan, con la que se ilusionan, como que se cae a pedazos? ¿Qué le decimos a esos jóvenes? Yo les digo, activen su ciudadanía. No se dejen, no se queden callados, luchen por lo que piensan, por lo que quieren. Luchen por esa casita blanca de techito rojo con la que quieren casarse y hacer su vida, por esa empresa que quieren construir, por la alfombra roja por la que quieren caminar. Luchen por sus sueños de corazón, pero participen. Porque si ustedes no participan, otros toman las decisiones que ustedes tienen que tomar. Entonces, hoy no es el tiempo de quedarse callado ni en silencio, es tiempo de informarse, de estudiar. No crean todo lo que les cuenta cualquiera. Vayan, lean, investiguen, estudien y después tomen sus decisiones. Pero Guatemala somos nosotros, una familia conservadora, somos esa Guatemala que comparte el fin de semana, que se ocupa de los chicos, que se ocupa de los bebés, que piensa en las cosas y en las tradiciones nuestras, que tiene a Dios como principio de la vida. Esa es nuestra Guatemala. Nuestra Guatemala no es una Guatemala fundada ni construida por costumbres de extranjeros, sino que es la nuestra. Entonces, alcen su voz, jóvenes, construyan sus sueños y alcáncenlos. Se puede. Lo único que requiere es voluntad y valentía, porque aquel que no es valiente para abrir su voz, su boca y decir qué es lo que quiere, entonces no construye patria. Muchísimas gracias y muchas gracias especialmente a todos ustedes. Por favor, les suplicamos que como siempre le den compartir allí en la parte de abajo donde aparece esta transmisión. Noticiero El Vigilante presentó Luces y Sombras con el periodista Juan Francisco Rodríguez. Los comentarios expresados en el anterior programa son ajenos al noticiero El Vigilante.